Gracias por estar de la grabación. Lo que quería decir con esto del monocromo, está buenísima la idea, no sé si estás, Juan Manuel, si no lo dejamos grabado. Está buena esta idea ¿no? de ver el monocromo como algo que es casi la nada, ¿no? Si tenés lo policromo como lo que es mucho, lo monocromo podríamos pensarlo como algo que es casi la nada. Y está bueno pensar Hay obras contemporáneas que muchísimos, hayan trabajado eso. ¿Cómo? muchísimos artistas contemporáneos trabajaron también el monocromo, los campos de color, tenés un montón de artistas para Justamente, comparar, justamente muchísimos. Picasso y el Guernica, no. Quizás también la cuestión es que no tienen que comparar artistas, no tienen que comparar obras, tienen que comparar procedimientos. Procedimientos, exacto. Porque si no te quedás en la parte visual de la obra, y el Guernica, bueno, es blanco, negro y gris, pero no es como la pintura de Rodchenko, rojo, azul y amarillo. ¿Se entiende? Aunque parece visualmente, vos decís, bueno, en las dos obras se usan pocos colores o tienden a lo monocromático, sí, pero la verdad que las obras nos quieren decir cosas diferentes en esos casos. Ahí está Juan Manuel, acaba de entrar. Igual queda grabado. Eh, Así que no se queden en la parte visual cuando las obras no son solo visuales. Juan Manuel, recién hablamos de esto, de tu pregunta, quedó grabada. La podés ver por ahí, ¿sí? ¿Estás por ahí, Juan Manuel? Profe, disculpen, yo Camila, quería hablar después que termine Juan. Dale. Bueno, dale vos, dale vos. hola, profe. Hola. Bueno, yo elegí vincularlo también con una obra surrealista, pero de María Izquierdo, que era una artista mexicana, eh, activista feminista. Bueno, yo esto lo puse en el foro, pero bueno, no tuve una respuesta. Eh, De hecho, la pintura de esta artista mexicana, que se llama Sueño y Presentimiento, no tiene nada que ver, en lo visual no tiene nada que ver con la obra de Rauch- Rauschenberg. Rauschenberg, que había elegido. Sí. Pero sí lo comparé con el tema de la paleta de color que usaba él, que es los tonos tierra. Entonces, como de ese lado, me pareció, Pará, porque ahí está el error. Estamos comparando obras y estamos comparando visualmente las obras, lo cual es un error. ¿Sí? No, Estoy pero esta no es viendo, visualmente, no tiene nada que ver porque estás es hablando de los tonos la de tierra. Rauschenberg es una línea, es la del automóvil, es una línea negra sobre un lienzo en un tono Claro. marrón, y la pintura de María Izquierdo es surrealista y nada que ver, solamente tiene tonos tierra, pero no, nada que ver, son obras muy distintas, sino que vuelca mucho lo que es el, el sufrimiento y la violencia que había padecido esta artista. Igual no entraría como arte contemporáneo porque en realidad es de 1950 en adelante y esta obra de María Izquierdo es de 1947, o sea, eh, no sé si está bien lo que elegí por el tema Yo del año. no lo veo eso así ya. Mira, estoy viendo la obra acá mismo. Es una pintura que podríamos pensarla como una obra de vanguardia, ¿sí? Ujú. Y vos tenés la otra obra de Rauschenberg que podemos pensarla como una obra de arte contemporáneo. Quizás estaría bueno compartir pantalla o algo así para que todo el resto sepa de qué estamos hablando. Esta es la Sí, obra de María Izquierdo, que está acá, no sé si la ven, ¿sí? sí, es esa. Y si vamos a la obra de Rauschenberg, a ver, Automóvil. es esta, ¿sí? Que tenemos Sí, acá. No sé si se llega a ver o es muy chiquito, no lo sé. A ver, quizás así mejor. sí, se ve. Esta obra está hecha con la huella de un auto sobre un papel. O sea,
pintó el neumático del auto, pasó el auto por un papel, y acá tiene la A obra. ver, ¿cuál sería el procedimiento en esta obra? Eso. Esto que estamos viendo. Le pregunto no a Yamila, le pregunto a todo el mundo que está ahí atrás. ¿El procedimiento en esta obra cuál sería? Se entiende la Esto obra, que ¿no? llamamos procedimiento, ¿sí? En esta obra, ¿por qué estaría dado? O sea, ¿qué procedimiento? Grabado, puede ser. Sí, grabado, la otra es pintura. ¿Cómo? Una es grabado y la otra es pintura. ¿Y qué dijo? ¿Cómo lo hizo ese grabado? ¿Cómo, lo acaba de decir Sebastián? ¿Cómo hizo ese grabado? Pintó el neumático como si fuese un taco y lo imprimió, lo estampó sobre un papel. Podemos explicar desde el grabado. Yo no se me hubiera ocurrido jamás explicarlo del grabado, pero sí, digamos que si lo explicamos desde el grabado, eso que vos dijiste es un grabado. Perfecto, es un grabado, listo. Ahora, el procedimiento de María Izquierdo. Ponemos a Voy. María Izquierdo. Acá está María Izquierdo. ¿Cuál es el procedimiento acá? La pintura. Bien, entonces, ¿podemos comparar estos dos procedimientos? ¿Son los mismos procedimientos o son dos procedimientos diferentes? Son diferentes. Podemos pensar la obra de Rauschenberg como pintura también, pero con ese criterio no hace falta compararla solamente con la obra de María Izquierdo, sino con cualquier otra obra de pintura. ¿Se podría relacionar con Pollock? Dice Celeste. Sí, se podría relacionar conmigo también, porque yo también hago pintura. ¿Se entiende lo que voy? Digo, Me parece que seguimos confundiendo tema, abordaje conceptual o temático con procedimiento. Estamos confundiendo esas dos cosas. sí. Steffi, Profe, yo el trabajo lo encaré de la siguiente manera, porque lo quiero exponer porque tengo las mismas inquietudes que mis compañeras. por favor. Aquí una obra que es una instalación, una obra contemporánea que es una instalación, y la voy a comparar con otra obra que ahora no me acuerdo el nombre, la voy a tratar de relacionar. Y a lo que apunto en el momento de poder pensarlo, y de esa manera intentar redactarlo de una manera tal de que se comprenda cuál es la intención que yo tengo a la hora de confeccionar el trabajo, en lo que me enfoco, que no sé si está bien o está mal, es en el sentimiento que tuvo el artista en el momento de generar esa obra, sea una pintura, sea un grabado, o sea esta que expone la compa, para que la podamos ver todos. Yo me guío por eso. ¿Y cómo lo hago? Me fijo a ver cuál es el contexto en el cual el artista hizo esa producción, pero cuál es su contexto inmediato. A mí, al igual que Juan, en algún momento trabajé mucho con Picasso, con el Guernica, porque bueno, es una obra igual que en lo particular me gusta mucho, y yo no encuentro otra manera de relacionarlo que no sea eso. O sea, independientemente de que sea una pintura, una escultura, un grabado, o sea, cuál sea la técnica que usó tanto el artista o la artista de vanguardia, como el artista o la artista del arte contemporáneo que tenemos que elegir para intentar relacionar. A mí me parece que lo del sentimiento es una trampa. Si ustedes me preguntan a mí por el sentimiento, yo pienso que no tiene ninguna importancia. Pero más allá de lo que yo piense, lo que venimos hablando desde por lo menos mitad de año es que desde este curso de historia entendemos las obras de arte contemporáneo como obras en cuyos procedimientos se pone en cuestión la idea tradicional de obra como objeto, la idea de un artista como autor único, y la idea de público como una persona que va a ver la obra sin participar. Esos son los procedimientos contemporáneos que desde este curso estamos diciendo desde mitad de año. Ustedes tienen que analizar las obras en ese sentido. Sí, profe, pero a lo que yo quiero apuntar, no sé si me explico bien en el momento de contarlo, es en el contexto histórico en el cual el artista hizo su producción. ¿Por qué estaba atravesado? Por ejemplo, el Guernica sabemos que por una guerra.
bombardearon la ciudad, a Picasso quizás se le volaron los patos, e hizo esa pintura. No, bueno, pero no es exactamente así. Si O lees sea, sobre si no me Guernica, valgo del contexto, ¿de qué me valgo Pero para perdón, intentar esta perdón, relación? Steffi, ojo, ojo. Nadie nunca dijo que no te valgas del contexto, o por ejemplo, como en el caso de Julieta, que hablaba de Yayoi Kusama y de referirse a su contexto individual. No estamos diciendo eso, y yo ya lo aclaré antes. Ustedes necesitan mucha información para poder reducir el objeto de estudio y poder hablar profundamente acerca de lo que nosotros le pedimos, que es comparar procedimientos. Si vos no entendés el contexto, te va a resultar más difícil poder comparar los procedimientos, porque se dan en contextos diferentes. Por eso tenés que conocer los contextos en que se dan esas producciones artísticas para poder hablar después solo de los procedimientos. El tema es que si vos tenés una carilla para hablar de los procedimientos, pero me vas a ocupar una carilla hablándome de los contextos, no estás cumpliendo con la consigna. No quiere decir que no te valgas del contexto, eso es para conocer vos y poder hablar después tranquila, con confianza. Pero el ejercicio que vos tenés que hacer ahora es explicar en qué consisten esos procedimientos y cómo los podés comparar, cómo los vinculás. Vos tenés que vincular procedimientos similares de una obra vanguardista y de una obra neovanguardista o contemporánea. y no ¿Sí? nos importan los sentimientos, ¿sí? Eso no es lo que le pedimos en la consigna. No, profe, pero bueno, se da la particularidad, por lo menos por lo que estuvimos estudiando, de que estas obras que estamos mencionando, que son históricamente conocidas, tienen como toda una historia atrás de esa obra en sí misma. No nos Está interesa bien, esa pero historia. seguimos confundiendo biografía con contexto, con tema y procedimiento. Son todas cosas diferentes. Acá les pedimos Pero que las hablen sobre necesitamos pero necesitamos conocerlas Es o tener falso, no una, necesitan o eso, conocer no una necesitan eso. parte para poder hacer el trabajo. Sí, yo te dije que sí, que es fundamental para poder hacer el trabajo. Ahora, vos me vas a hablar de los procedimientos, Sí. no del contexto de la obra. O sea, profe, perdón, tenemos que vincular los procedimientos de distintos artistas, pero no basarnos en los sentimientos y del por qué pintaron de esa manera. No nos No, tenemos que porque basar los en eso. por qué seguramente son opuestos, porque al comparar procedimientos, dos artistas pueden elegir exactamente el mismo procedimiento Mm, y sus objetivos, sus intenciones, sus intereses pueden llegar a ser opuestos. Ajá, bien, ahora Porque sí una cosa es entendí el más. procedimiento, una cosa es la herramienta que yo elijo para trabajar, y otra cosa es lo que quiero decir con esa herramienta. ¿Se entiende? Sí, sí, ahora sí. Y mucho más lo que sentís. Gracias. ¿Qué sé yo? ¿Ustedes saben lo que el artista sentía cuando hacía una cosa o otra cosa? ¿Sentía una sola cosa? Es tan fácil de explicar eso. Es algo que no tiene relevancia realmente en la producción artística. Y es una trampa por la que nos escapamos siempre y que quizás deberíamos dejar de hacerlo. No se lo digo a ustedes, yo me lo digo también a mí mismo. Es algo que no tiene relevancia en lo que estamos viendo. Estamos viendo cómo funciona una obra contemporánea. Lo que sintió un artista, bueno, qué sé yo, capaz que sintió miedo, alegría, me da lo mismo. Ahí dijo No Luz, influye. ahí dijo Luz, que las intenciones son supuestas, sí, salvo que haya que ustedes encuentren una entrevista al autor que cuente de por qué hizo eso. Y en La ese verdad es que caso, eso de a Picasso se le volaron los patos y por eso pintó lo que pintó, bueno, no lo sabemos, eso es una presunción tuya, ¿sí? Sí, claro, pero profe, pero además, perdón que levanté la mano de vuelta. Entonces, en lo que yo me validaría para hacer el trabajo, lo digo preocupada porque de verdad no entregué el primero, es en qué base científica se apoyó ese artista de vanguardia
para poder generar sus producciones. Otra manera no se me ocurre de qué manera relacionarlo con la obra contemporánea. Por ejemplo, en el texto de Foster no sé. Steffi, ¿vos entendés lo que es un procedimiento? Definime procedimiento. ¿Qué elementos utilizó el artista para generar esa obra que generó? Elementos es una palabra muy amplia. Sí, pero depende de la obra. Ejemplos concretos, porque por ejemplo, una idea también es un elemento. Dame ejemplos concretos de procedimiento. Y por ejemplo, en una pintura necesitamos el soporte, que le llamamos bastidor, los materiales, los pinceles, las pinturas, los bocetos, la idea original, todo eso para poder Y el hacerlo. el tipo de pincelada también es un procedimiento, porque no es el mismo procedimiento el del artista, como vimos, el impresionista, ¿no? No es el mismo procedimiento el de Manet, como vimos, como nos explicó Foucault, que el procedimiento de las pinturas de Leonardo da Vinci, por ejemplo. Son pinturas, pero son procedimientos distintos. Si yo no tengo claro qué es un procedimiento, mal podré hablar de procedimientos. No voy a poder Entonces comparar. yo ahí, profe, me valdría entonces de la técnica que usó el artista. Ahí Steffi, Luz te ¿cómo? habló de la técnica. Por ejemplo, podría ser, la técnica es uno de los, es algo que se vincula mucho más con los procedimientos. Pero no las ideas, porque salvo que, no sé, si yo estoy comparando, qué sé yo, no sé, el procedimiento, por ejemplo, de una alumna me mandó un mensaje privado porque no entendía por qué yo le decía que ella tiene el culo caliente de Duchamp, no es un ready-made. O sea, y le expliqué que era un ready-made, porque claro, uno baja cosas de la web y en la web dice cualquier cosa. Como es Duchamp, ready-made, entonces todo lo que hizo Duchamp es ready-made. No, todo lo que hizo Duchamp no es ready-made. Ready-made, si yo lo traduzco, quiere decir algo ya hecho, ya construido. Y lo que ya está construido es un inodoro, ¿sí? Ahora, la obra de Ella tiene el culo caliente, ¿qué es? Es una reproducción de una obra canónica que él la intervino, es otro procedimiento. Pero tengo que entender qué es un procedimiento para poder distinguir estas cosas. Lo mismo así para compararlas. Entonces, el tema, lo que me mueve a mí a hacer una obra, lo que constituyen mis antecedentes, mis preocupaciones, todo eso no son procedimientos, ¿sí? Forman parte de la elaboración del proceso de producción, pero el procedimiento es uno de los ejes de los procesos de producción, es uno de ellos, que puede involucrar un montón de elementos. Ustedes tienen que dar cuenta de eso, de cuáles son esos elementos y cómo los pueden comparar, en qué se parecen, qué tienen en común la obra contemporánea que eligieron y la que puedan establecer ese vínculo con alguna de las vanguardias. E insisto, las obras contemporáneas que ustedes tienen que trabajar tienen determinadas características en cuanto al objeto, al autor y al público. En ese sentido tenés que vincular los procedimientos. Los procedimientos los tenés que vincular con cómo se entiende la obra como un objeto, cómo se entiende el autor de esa obra y cómo se entiende al público en una obra de arte contemporánea. ¿Sí? Así es como venimos definiendo una obra de arte contemporáneo desde hace varios meses. ¿Se entiende eso? Porque si no, la obra no es de arte contemporáneo, Sí, según este curso que estamos haciendo. Sí, profe, se entiende, con la explicación de ustedes les agradezco un montón. A mí porque me estaba costando mucho, porque como les decía, no entré el primer trabajo, nos juntamos con los compas a estudiar, me vuelvo a juntar con una compa a estudiar acá el miércoles en casa, en el cual las dos tenemos que hacer como el trabajo de cero. Ella no se pudo conectar hoy a la reunión y me pidió como que poder despejar todo este tipo de dudas. Así que gracias, profe. No hay por qué. Luz, por favor. Sí, yo quería, porque mientras voy pensando, ¿no?, de lo que van diciendo, pero por ejemplo, si yo planteara o tomara una de las obras de Pollock, las más conocidas, porque yo por lo que investigué, el tipo después murió muy triste porque no había podido vender ningún otro cuadro que no fuera eso que hizo con la turbina o tirar pintura.
el procedimiento eso que él hacía, en realidad era como una protesta, que lo que decían que había que poner la pintura, la técnica, que yo, sí, pintura es pintura, mirá cómo te tiro la pintura sobre el lienzo. Eso fue lo que a mí me Pero quedó. pará, Si yo pará, quisiera un utilizar segundo, Luz, un segundo. ¿Vamos a mal, pensar a Polo como un sí. artista contemporáneo? ¿No sería mejor quizás pensar en otro artista más actual? Digo, para hacer el laburo sobre todo. Capaz que podría pensar a Polo como contemporáneo, pero me parece que es más difícil. Está haciendo unas pinturas en donde hay un autor claro que es Pollock, la pintura es un objeto que podés tocar y el espectador se para frente a la pintura así a mirarla. Yo elegiría Sí, otra no obra lo contemporánea. decía como para elegirlo, lo decía preguntando para dilucidar un poco mejor el tema del procedimiento. Entonces, hay un montón de artistas que preparan la pintura, lo ponen en el bastidor y pintan. Él cambió el procedimiento en esta cuestión, no sé, como cuasi protesta, lo entendí yo, capaz que lo estoy entendiendo mal y estoy confundiendo peor. Pero entonces el procedimiento sería el mismo, porque está poniendo pintura sobre la tela, pero desde otro lado. Sería como una reutilización de la técnica clásica de pintura desde otro lado. ¿Eso sería el cambio de procedimiento? Por ahí estoy eligiendo un ejemplo que complica más. Yo creo que Sí, sí. un ejemplo que te Pero va a voy a resultar comparar. difícil, un ejemplo que te va a resultar por ahí más difícil de comparar con las vanguardias históricas. Pero bueno, todo depende de vos. A mí, por ejemplo, algo clave que hay en Pollock es el modo en que él se para frente al cuadro para producirlo, que por ahí a veces es más importante que el cuadro en sí. Por eso es importante pensar el arte contemporáneo más como un proceso de la obra que del objeto, ¿no? Desde el objeto ya terminado, que la verdad es que no tiene ninguna importancia, porque era un cuadro con unas manchitas no es tan significativo como el modo en que él produce ese cuadro, y por eso se saca creo que lo mencioné en alguna clase, lo hemos mencionado, seguro que Seba también, hay hay un interés de parte de Pollock de mostrar cómo pinta los cuadros, y eso es por algo, no es porque sí, porque si lo pintara como lo pinta cualquier hijo de vecino un cuadro, no se gastaría, no ocuparía el tiempo en tomar tantos registros de cómo lo pinta. Y el hecho es que el modo en que pinta esos cuadros son acciones performáticas, ¿sí? Incluso hasta usa cochecitos que hecho con control remoto para chorrear, orina sobre la obra, o sea, hay una serie de cuestiones que son muy propias en el arte contemporáneo de disponer su propio cuerpo para pintar la obra, que a veces resultan mucho más importantes que el objeto terminado que tradicionalmente llamamos obra de arte. Me parece que la obra de arte en Pollock es más el procedimiento, el proceso de producción que el cuadro, Y fíjate que claramente. Por eso digo, lo que está- la técnica era pintura, pero cambió el modo de producción, justamente. Eso es lo Bueno, que por digo. eso te Entonces, digo ahí que si vos tendría que. elegiste a Pollock, tendrías que ir por ahí, No, buscar la comparación por ahí. No sé si la encontrarás, qué sé yo, no me puse a buscarla yo, pero fíjate si vos encontrás en las obras no, estaba vanguardistas preguntando. algo similar. Quizás no quedarte en la pincelada La solamente. raíz, Fíjate que además. Andrea dio otro ejemplo, o sea, fue más allá de la pincelada chorreada. ¿Sí? Quizás la pincelada chorreada podrías vincularla con la pincelada dividida del impresionismo y tenés dos tipos de pinceladas diferentes. Bueno, está bien, pero eso no es el trabajo. En cambio, el ejemplo que te dio Andrea es pensar una práctica contemporánea como podría ser la performance y vincularla con esta pintura de Polo. No con cualquier pintura, con la pintura de Polo, ¿sí? Por todo lo que Andrea explicó. Entonces ahí podría ir, pero es más difícil, ¿sí? Pero podría ser. Es más difícil, pero es interesante y es lo que ¿No? hace a la comprensión verdaderamente de lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Porque lo que yo tengo que lograr es poder comprender y
y distinguir esa práctica de otras, porque los procedimientos de las obras de vanguardia, y sobre todo el arte contemporáneo, son totalmente distintos. Por eso muchas veces se cae en el error de querer explicar una obra de arte contemporáneo con las categorías del arte tradicional. Y las categorías para entender, para dar cuenta y explicar el arte tradicional no tienen nada que ver, casi no tienen puntos de contacto, ¿sí?, con las categorías para explicar el arte contemporáneo. Claro, entonces si entendí bien. Dios mío, me dejaron sola. Pero tenés razón, tenés razón. No, pero porque estamos pensando todos juntos, está buenísimo. Pero entonces, si yo, por ejemplo, agarrara estos... Eso es lo que teníamos que hacer en los foros, que no pasó. Ahora están todos desesperados porque lo que teníamos que venir haciendo desde el comienzo de año, que es discutir, pensar, leer, todo eso no lo hicieron. Lo están haciendo ahora desesperados porque termina el año. Está bien, son hijos del rigor, ¿qué va a hacer? Perdón la cagada a pedos, pero bueno, lo que pasa es que yo estoy bien. Vale. Mi nena se va al colegio, yo los despido a ustedes, tengo que salir corriendo para Ramos para llevar a la nena al colegio. Bueno, profe, por eso, una última cosa, porque es justamente lo procedimental es lo que me está trayendo problemas. Es un vaciado en bronce, la escultura que yo elegí, súper clásico. Te lo dije, yo ya te lo dije en el trabajo práctico, Carlos. Sí, pero ya la había arrancado. Bueno, con ese igual, yo no tengo problema, ese problema lo tenés vos, no yo. Igual, sos el que tiene que hacer el ejercicio. Igual están las esculturas de Alberto Giacometti, un escultor surrealista, vanguardista, clásico, súper conocido. Sí, pero no pertenece a las vanguardias históricas. Al movimiento surrealista de la primera mitad del siglo XX. Giacometti. Sí. Ah, no me asuste, profe, por favor. Bueno, es el único que encontré que trabaja el vaciado en bronce. Después con muchos otros movimientos. Una cosa, sí. la obra contemporánea que vos elegiste, es una obra que es un bronce. Ahora, la característica que la hace contemporánea es que sea un bronce. No, por supuesto que no. Entonces no hablemos de bronce, tenés poco espacio. Ni buenísimo. Ni te gastes en buscar un artista que trabaje con bronce. Menos mal, porque es mínima la parte que encontré que coincide con el procedimiento en generar la obra, no en generar la obra, en materializar la obra, mejor dicho, ¿no? Pero después... Perdón que insista. Sí. Con esta idea de la obra como un objeto o la obra como algo inmaterial, ¿cómo se vincula tu obra? ¿Con esta idea del artista como autor o un autor múltiple o indefinido? ¿Cómo se vincula tu obra? Con esta idea de un público que participa o no participa de la obra, ¿cómo se vincula tu obra? Ese es el trabajo. Claro, bueno, mi obra, la obra que yo elegí es un estandarte de la abyección de este artista, de Kiki Smith. Su obra es la obra de referencia para el objeto, ya sean las neovanguardias o el objeto en general. Bueno. Yo tomé ese punto de partida y de ahí fui entrelazando con todas las características que más se asemejan en distintos... hay otras formas de producción que no necesariamente son esculturas. Lo objeto es algo que es muy importante dentro del arte contemporáneo y también aparece en las vanguardias. ¿Por qué no haces trabajo sobre Exactamente. eso? Y el bronce no me importa. El bronce medio que capaz que es algo secundario. No conozco la obra exactamente, ¿no? Pero yo no... A ver si estoy errado. Un ejemplo que doy al final de mi trabajo, que lo relaciono con la fuente que se le adjudica a Duchamp, es que, por ejemplo, en la obra de Kiki Smith, lo objeto está lo objeto como fluidos. Sí. Es fundamental en su obra, es la sangre. Y bueno, y está descrito así, ¿no? Y el urinario de Duchamp también tiene un contenido objeto con los fluidos del cuerpo. Es un urinario, o sea, es para depositar orina, es para depositar un fluido del cuerpo.
No, pero no Eh, tiene nada que ver, no tiene nada que ver Lo porque saco. justamente la particularidad de la fuente es que él anula la función que ese objeto en la vida cotidiana posee. Entonces no tiene nada que ver con el objeto, porque al Buenísimo. ponerlo en un pedestal, darlo vuelta y llamarle la fuente, está omitiendo, anulando justamente el uso que tiene ese inodoro. Entonces no tiene nada que ver con el objeto de la fuente de Duchamp. Ojo con eso. Bueno, claro, de ahí venía mi duda. El Pero inodoro tenés se las usa para hacer otras. pis. Ahora, el inodoro de Duchamp no se usa para Sí, hacer no, pis. anuló la función, por supuesto. Quizás otras obras de Duchamp. Por eso es una obra de arte, porque no se usa para hacer pis. Claro, exactamente. Buenísimo, ¿Entendés? entonces eso lo puedo sacar. Y yo, Eh, Giacometti, con que sea del vanguardista histórico, no sé, las obras que tiene de fundido de bronce son más de las neovanguardias y es una obra de lo más clásico y que pocos puntos en contacto tiene con esa que vos elegiste, cuyas intencionalidades son otras. Y aparte esto que vos decís, lo de los fluidos y todo eso que muy bien explicaste, sí. para mí no tiene mucho que ver con Giacometti. Y son obras, No, las de Giacometti, las de bronce, de los años 50, 40, 50, 60. Sí, pero yo yo iría creo por el que surrealismo. Los objetos sí, podés sí. Sí, encontrar cosas en el soy surrealismo. mucho de Bueno, surrealismo, pero es un surrealismo tardío, o sea, ya bueno, yo agotado. Ya utilicé en el verdadero comparativa, surrealismo agotado. Ojo con eso. Yo, no sé, buscaría, si te quedás con el tema del objeto, tenés obras para vincular más bueno, afines, me parece, que sí, esto pasa que que está, mencionando. está como muy confusa la información. Yo igual utilicé obras de Max Ernst, eh, donde el cuerpo fraccionado es un tema principal, después de Dalí, que también son muy similares las obras. Bueno, de Pero Giacometti hay mira, varias. ahí, Sí, por ejemplo, si bien eh, Dalí es básicamente un pintor, pero vos sí, sí, podrías explicar que él usa una herramienta tradicional, ¿sí? Y le da un uso para exaltar, no sé, cuestiones que tienen que ver con la sexualidad y demás. No sí, sé, eso tenés que lo buscar cómo puse. vincular. Si vos comprendés bien cómo es esto de los procedimientos, Sí, vas a sí, tener cosas para vincular, pero ajustate a lo que es propio del arte contemporáneo, aquellas características que esa obra que elegiste tiene, ¿sí? Que justamente no son el hecho de que sea un procedimiento tradicional. claro, claro, claro. Sí, y recae más que nada en el tratamiento de la forma. Bueno, Que entonces, ¿por qué esa obra que elegiste no es una obra de arte tradicional? Ahí radica el motivo por el bueno, cual es una obra de arte contemporáneo y no una obra de arte tradicional. sí, bueno, está bien entonces, porque ese fue el lineamiento que más o menos seguí. El tratamiento de que utilizó una forma, ya le digo, esta abyección como eje principal. Y bueno, con eso lo relacioné con muchas obras de, por ejemplo, esto que, también otra que, bueno, también que son fotografías, pero hay unos fotomontajes de Cajún que también tienen, Cloak tienen- aún, Cajún se ¿no? pronuncia, perdón. Sí, Sí, Cloak. bueno, que también se relacionan por esta abyección manifestada en los cuerpos, pero bueno. Voy a pulirlo un poco más, voy a sacar esa parte de Y Duchamp. ojo, ojo, otra vez, ojo, no confundas tema con procedimiento. Sí, sí, Quedan claro. 4 minutos. Luz, Bueno, querías preguntar algo, gracias. no te dejamos. Querías comentar algo. Celes, Hola, eh, ¿qué tal? muy bien. Yo voy a hablar de surrealismo. Ay, se me fue, perdón. Tenía la pregunta armada, se me fue, perdón.
surrealismo, collage y el arte en manos de la ciudadanía. Y pregunto esto por las dudas porque ya veo que capaz que ya yo también me iba por las ramas, pero sí, el collage lo relaciono con la teoría de los dos mundos de Platón, me fui re lejos, ¿no? Qué adorable. Acuérdense que el trabajo es sobre arte contemporáneo. Una hoja aparte, en una hoja aparte, por favor, adjúntame eso que quiero saber cómo hiciste. No, yo porque el collage en un momento del texto del catálogo dice como que el collage une dos mundos en uno, entonces, pero Bueno, algo pero es una forma de brevísimo iba a decir, poner. Cele, pará. Platón tiene una... Sí. No. Está bien. No me acuerdo sobre qué era tu trabajo, sobre lo que acabas de decir, pero bueno, quizás pensar cómo las... Ah, sí, está bien, bueno. ¿Qué antecedentes de maneras de los situacionistas podés encontrar en las vanguardias? ¿Sí? Los procedimientos de los situacionistas, ¿cuáles son? Y si esos o similares procedimientos están en algunas obras de vanguardia o no, que sí están, seguramente, ¿no? Quizás viene de Dada, algo de por ahí. ¿Mm? Sí, tal cual. Bueno, no, está bien. Ya me quería ir por las ramas yo también. No te Como vayas, para no te estar vayas, por favor. No, disculpen. No lo pongo. ¿Alguna Bueno, cuestión más? gracias por todo. Qué paciencia nos tienen. No, todo bien. Una vez- Quedan 2 minutos. ¿Alguna cosa más? Confíen en ustedes también, pero leyendo la pregunta y cumpliendo la consigna. O sea, si ustedes logran cumplir la consigna, o sea, entender de qué va la consigna, confíen que les va a salir bien. Pero eso es clave, ¿sí? Estamos hablando de arte contemporáneo. Dimos una especie de definición de arte contemporáneo. No es una definición, ¿no? Sino que es una aproximación. Bueno, nos guiamos por esa aproximación, que es lo que venimos hablando de mitad de año. ¿Mm? Si se guían por eso y empiezan a relacionar el sentido de los procedimientos, deberían hacer trabajo bien. Bueno. Gracias, profe. Gracias La a verdad ustedes. que estoy más aclarada con el Me tema alegro, porque me alegro. Me alegro. me costaba. Ahora, fíjense, una cosa para que se den cuenta. Todavía les queda un año, ¿no? Para terminar la carrera. Y algunos por ahí un poco más, porque por ahí también deben materias del segundo, tercero. Aprendan de esto. ¿Saben por qué les sirvió esta clase? Porque ustedes tienen preguntas concretas para hacer. ¿Por qué? Porque tienen más material leído, porque tienen mayor participación, ¿sí? Si ustedes no leen, no acompañan las clases, no tienen que preguntar, no tienen inquietudes, no aparecen los problemas aparecen cuando yo me embarco. Si yo no me embarco, no tengo ningún problema. Y ese Ahora no voy a llegar a ningún me lado. parece un buen final. No voy a Me llegar a parece un ningún buen lado. final porque se va a cortar. Totalmente de acuerdo con Andrea. Pásenla bien, hagan el trabajo, nos veremos. Suerte. Gracias, Gracias, profes. profe. Gracias a Nos ustedes. vemos. Chao, profes. Hasta luego. Besos. Chao. Chao, gracias.